El día que salieron los resultados de la entrevista, me encontré con una publicación titulada ¿Qué tan destructivo puede ser un amor eterno? Acababa de publicarse la respuesta más popular. Les cuento la mía. Estuve enamorada en secreto de él en el instituto y me lo encontré hace poco cuando buscaba trabajo, aunque no soy la más preparada. Siempre me hacía sentir como una entre un millón. La publicación incluía una foto de su graduación de secundaria a los 18 años. La chica llevaba un vestido blanco, su esbelta espalda mostraba calma y buena educación. El chico la miraba seriamente desde un lado, con un perfil limpio y familiar. Mi teléfono vibró levemente, el mensaje de rechazo de la entrevista. Solo entonces me di cuenta de que ella era el amor eterno de Bruno, el que mató mi futuro. Como dijo el novelista Murakami, es mejor esperar la primavera que ser un pájaro que mira hacia atrás. Permito que mis emociones sean un desastre, pero mi futuro, mi libertad y mi vida no pueden salir mal. Capítulo 1. Las respuestas explotaron instantáneamente, no solo allanando el camino para los hijos y nietos de la familia, sino también para el amor eterno. Moonlight, hermana, sirve más té, o me temo que los internautas no te encontrarán a esta edad moviendo los hilos. Debe estar casada. ¿Verdad? Usando el título de amor eterno para interpretar a la amante. Otra cucaracha tomando el sol. ¿Acaso divide las cucarachas entre amor eterno y manchas escarlatas? El autor parecía tranquilo, incluso un poco presumido. Sé que todos sois aburridos y feos. Estáis luchando por poner comida en la mesa, así que lo único que podéis hacer es despotricar en Internet. Tengo suerte, divorciada, con un hijo y aún así tratada como una princesa. Enfádate si quieres, me llevará a celebrar después del trabajo. La última respuesta era de hacía 2 minutos. Desbloqueé mi teléfono. Bruno aparecía en la cima, hacía apenas 2 horas. Me dijo que esa noche habría una cena con algunos compañeros de secundaria. Bruno, como siempre, compartió su ubicación conmigo. Durante 5 años me envió mensajes en cualquier momento. Siempre me mantuvo informada, horas extra, cenas, viajes repentinos, incluso palabras simples como esas me daban tranquilidad. Así que nunca sentí la necesidad de ver cómo era cuando estaba rodeado de otros. Pero hoy, de repente, quise mirar. Afuera, el viento y la nieve habían aumentado. El camino de entrada brillaba en rojo con las luces de freno. El restaurante estaba cerca del laboratorio, era fácil de encontrar, quizá por el clima no había mucha gente. Encontré rápidamente su sala privada. Dentro, la conversación era animada. Bruno es el más exitoso entre nosotros ahora. La situación de Ava no es menor, pero mira con qué facilidad la manejó. Solías decir que la gente solo aprende escribiendo, pero mira, he oído que Bruno es muy valorado en su empresa. No fue nada, solo un pequeño favor, dijo Bruno con un tono casual, como si comentara el buen tiempo. Hoy soy el anfitrión. Cada uno coma lo que quiera. El grupo volvió a colmarlo de elogios. Eva, francamente ya no tienes de qué preocuparte. Con Bruno apoyándote, nadie se atrevería a criticarte, incluso si faltaras al trabajo. La muchacha llamada Ava resopló fríamente. Eso suena como si dependiera completamente de Bruno. He estudiado el puesto a fondo y solo presenté mi solicitud porque estoy totalmente calificada. Totalmente calificada. Este es el segundo mejor laboratorio de la ciudad. Incluso los doctores de la Universidad Jian tienen problemas para entrar. ¿Cuál es tu formación académica? La solicitud de Ava cumplió plenamente con los requisitos de contratación esta vez, dijo Bruno, levantando levemente la voz y defendiéndola sin esfuerzo. Pero Bruno, ¿no tienes miedo de que tu familia se enfade? Preguntó su compañero de cuarto de la universidad, la única persona allí con la que tenía cierta familiaridad. La voz de Bruno se oscureció de repente. ¿Cuál es el problema? Solo estoy ayudando a una antigua compañera de clase. Además, nos casaremos pronto. Incluso si ella no trabaja, aún así puedo mantenerla. Todos intervinieron, la sinceridad no estaba clara. Para ser honesto, casarse contigo debe ser una bendición de sus antepasados. Si fuera yo,
me aseguraría de que el hombre de mi familia estuviera bien cuidado. ¿Quién quiere causar problemas sin motivo? Eva, dime, ¿no juzgaste mal las cosas en aquel entonces? Si le hubieras dicho que sí a Bruno, ahora estarías viviendo una buena vida. Un secreto a voces silenció de repente la sala. ¿Por qué hacer un escándalo cuando alguien te apoya? Le envidio ahora, si no fuera por Sofía. ¿Quién querría ser un caballo de batalla? La voz de Eva sonaba apagada y un poco resentida. Escuché que esa chica no es local. Tus padres estuvieron de acuerdo, se referían a la prometida de Bruno. Sí, respondió alguien, claramente sin querer continuar. Bruno, solo te pregunto antes de casarte. Si Bruno la cortara instintivamente, no habría peros en este mundo. Ahora soy su único apoyo en esta ciudad y ella viene de una familia divorciada. No lo entenderías. Me ajusté la chaqueta. La calefacción del pasillo era sofocante y aún así temblaba por completo. Por un momento no tuve nada que decir. Mis emociones se quedaron atrapadas en la garganta, incapaz de escupirlas o tragarlas. Me sentí un poco enferma. Resultó que, delante de los demás, Bruno trataba mi vida privada como una broma, hablaba de mí sin pudor, reduciéndome a la nada. Capítulo 2. Vagaba sin rumbo por la calle, con la cara ardiendo de dolor. Aunque sabía que no era mi culpa, no pude evitar romper a llorar. En esos 5 años, incluso los momentos más pequeños se reprodujeron vívidamente en mi mente. Bruno era 5 años mayor que yo. En mi primer año de posgrado regresó como exalumno destacado para dar una charla en nuestra universidad. Cuando supe que estaba en el laboratorio al que siempre había soñado unirme, escaneé rápidamente el código QR de la pantalla. Al principio solo quería conocer las últimas novedades sobre el reclutamiento, pero ya fuera por casualidad o por destino, seguimos encontrándonos en eventos públicos, a veces en conferencias de profesores, otras en seminarios académicos, y con el tiempo interactuábamos cada vez más. Era tan estable y racional como decían los rumores, y su llamativa apariencia era solo la menos destacable de sus cualidades. Mientras yo lloraba frente a datos complejos en el laboratorio, él terminaba un evento en el campus y se desviaba para visitar el edificio de laboratorios más alejado, cerca de la entrada de la universidad. Cuando mi compañera de habitación y yo discutimos con una mesa vecina en un restaurante, él y sus amigos estaban en el local de al lado y nos ayudaron. Cuando estaba sola en el hospital con resultados ambiguos y demasiado asustada para enfrentar al médico, él vino hacia mí desde el fondo del pasillo, desde la luz. En Nochebuena me invitó a cenar y se me confesó de manera casual. Me sentí como si hubiera tocado un amuleto de la suerte. Se quedó allí, aturdido, dio un paso atrás manteniendo una distancia que me hizo sentir segura. Está bien decir que no. Tus deseos son lo más importante. Cuando quieras tener una cita, solo dímelo. Seré la persona más cercana a ti, sin alejarme nunca de tu lado. Negué con la cabeza rápidamente, sintiendo que algo no andaba bien, pero luego asentí. Después de que empezamos a salir, incluso quedarnos despiertos hasta tarde haciendo experimentos nos parecía divertido porque, al otro lado del teléfono, llegaban sus constantes y pequeños recordatorios: Diana, te pedí unas gachas de mariscos, bébelas mientras estén calientes. Diana. Eres tan tonta, obviamente a los datos de tu artículo les falta un punto decimal. Diana, no trabajes demasiado, me preocupo por ti. Me besaba suavemente y susurraba, te amo, cada vez que nos separábamos. Ya no era el hombre tranquilo que era cuando nos conocimos, incluso si miraba a otro jugador durante un partido en el que él estaba jugando, se ponía celoso. Él me ayudó a encontrar una mejor versión de mí misma cuando estaba en mi peor momento, pero todos esos recuerdos aparentemente hermosos de repente quedaron teñidos de dudas. Mi teléfono empezó a vibrar. Era mi estudiante de último año de posgrado, quien también estuvo involucrado en el reclutamiento del laboratorio. Diana, ¿tú y Bruno habéis tenido alguna pelea? Bajé la mirada, intentando mantener la calma. No, nada, ¿qué ocurre? Mi superior dudó y luego tartamudeó por un momento. Nuestra escuela normalmente tiene una tasa de admisión del 100%. Es casi una regla no escrita. Este año, los otros 2 entraron, pero solo tú fuiste rechazada.
Aunque cumplías con los requisitos de reclutamiento, tenías un currículum y una entrevista claramente más débiles que los de ellos. ¿Solo yo? Yo fui la única rechazada, cuando me había estado preparando desde la secundaria para ingresar al laboratorio de la Universidad de Jian. A través de estudios infernales como una persona común, destaqué en esa dura batalla y completé mi licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Gan. Se suponía que hoy sería el día en que haría realidad mi sueño. Sin embargo, Bruno utilizó descaradamente mis más de 10 años de esfuerzo para allanar el camino hacia su amor eterno. Capítulo 3. Después de regresar a casa, me hundí en el sofá y comencé a desplazarme por la página de inicio de Ava, una publicación tras otra. A ella le encantaba responder preguntas, comenzando siempre con un gracias por preguntar. ¿Cómo es la vida de quienes se casaron jóvenes? Gracias por preguntar. Vengo de una muy buena familia de clase media alta. He rechazado a muchos hombres en los primeros 30 años de mi vida, incluidos algunos excelentes. Mi exmarido y yo nos conocimos en el extranjero. Él se volvió a casar. Para mí era la primera vez allí. Su familia estaba muy satisfecha conmigo, creyendo que era pura y limpia. Estaba dispuesta a dejar la escuela para tener a su hijo después del divorcio. Estoy bien. Un matrimonio muestra claramente a dos personas. Mi ex tenía una princesa en su corazón y yo tuve mi caballero leal. Ninguno de los dos perdió a su leal caballero. Moví la comisura de mis labios y seguí desplazándome. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué año elegirías? Gracias por preguntar. Tal vez el año en que se me confesó en la escuela secundaria. Si tuviera otra oportunidad, diría que sí. He estado en el extranjero durante 5 años y regresé al país hace casi 2 meses. Ese día regresó de un viaje de negocios y nos encontramos en el aeropuerto. Me estaba ayudando a encontrar un lugar para vivir, buscando escuelas para mi hijo incluso cuando estaba en el hospital. Me cuidó mientras también llevaba y traía a los niños el mes pasado, después de que me dieron el alta. Dije que quería visitar un templo y, sin dudarlo, me acompañó hasta Ningafin. Estaba lloviendo ese día. Los caminos de montaña estaban resbaladizos, pero me sentí segura. Innumerables detalles pasaron por mi mente como si fuera una presentación de diapositivas. Cada uno encajaba perfectamente. Me sujeté el pecho, un dolor agudo se filtró entre los espacios de mis costillas. Solo había llovido un día el mes pasado cuando me chocaron por detrás mientras conducía el coche de mi asesor para buscar algunos materiales. El otro conductor se comportó de forma agresiva y golpeó la ventanilla de mi coche tan pronto como salió. Llamé rápidamente a Bruno, pero lo único que recibí fue una señal de ocupado una y otra vez. Cuando llegó la policía de tránsito, la lluvia había aumentado, ni siquiera los paraguas podían bloquearla. Me quedé al borde del camino, empapada y temblando. Finalmente, Bruno respondió, habló en voz baja, diciendo que estaba ocupado y que me llamaría más tarde. Incluso creí oír débiles campanadas y me pregunté si estaba alucinando mientras permanecía asustada y temblando bajo la lluvia. Él se arrodillaba devotamente ante el Buda, orando para que su amor eterno estuviera sana y salva. La última publicación de preguntas y respuestas decía, ¿crees que las relaciones rotas se pueden reparar? Gracias por preguntar. Estoy trabajando en ello. Actualmente se encuentra con su pareja actual por responsabilidad, así que no me considero la amante. El amor de un hombre dividido entre dos mujeres. La que llega después es la señora. Yo fui claramente la primera y puedo sentir todo su amor en mí. Después de cenar, llamó a un conductor para que me llevara a casa. El coche todavía tenía mi aroma favorito a jazmín. Se emborrachó un poco y me dijo: A solo puede ser un B, puede ser cualquiera. Hice como si no entendiera, porque sé que yo soy un B. Planeo comprar 2 botellas de vino y hablar toda la noche, en serio, solo hablar. Todos nuestros compañeros de secundaria lo saben. Su pareja actual es perezosa y depende de él. En comparación con ese tipo de mujer, definitivamente tengo más confianza. Tal vez después de hablar un poco, dejará de asumir su responsabilidad y elegirá el amor verdadero. Quizás por el efecto de esas publicaciones de amor eterno,
Esta actualización generó muchos comentarios. Quiero llamar a la policía. Hay una sensación de impotencia, como si no pudieras atravesar la pantalla. ¿Quién es Bey? Por favor, salven a Bey, salva mis pechos. La señora se volvió tan confiada. Encuentren a esa abeja. Quiero gritarle y avisarle al pobre hombre al que le quitó el lugar. ¿Le gustó la última vida de Gray? En esta vida desentierra tanto a las personas como a sus parejas. Cada vez que veo publicaciones como esta, mis acciones doradas suben, desgraciada. El desafortunado soy yo. B también soy yo. Me doy cuenta claramente de que no es que Bruno de repente haya dejado de amarme, sino que Bruno nunca me amó, porque en su corazón siempre hubo alguien de su juventud que nunca tuvo, y yo siempre he sido la obligada a competir con una sombra. Capítulo 4. Cerca de las 11, Bruno me envió un mensaje. ¿Ya salió el resultado de la entrevista? Miré esas palabras en mi teléfono y sentí una mezcla de irritación y diversión. Había estado casi completamente a cargo de ese reclutamiento, incluso proponiendo aumentar el número de investigadores con experiencia en estudios en el extranjero durante la fase de contratación, y ahora estaba representando todo ese drama delante de mí. ¿Será que su inteligencia falló o piensa que soy una tonta? Le envié la notificación de rechazo de la entrevista. 3 segundos después, recibí una larga respuesta suya: no te preocupes, es normal. El laboratorio ha estado endureciendo sus estándares últimamente. Sigue trabajando en tu tesis, si tienes dudas. Pregúntame. No hay prisa por encontrar trabajo. Te ayudaré. Llegaré tarde a casa esta noche. Descansa bien y no dejes que tu mente divague. Esa noche, Bruno no volvió a casa. No fue ninguna sorpresa. Al día siguiente fui, como de costumbre, a discutir las revisiones de mi tesis con mi asesor y, casi al final, me invitó a una cena con unos amigos. Ah, por cierto, algunas personas del laboratorio de la Universidad Hand estarán allí. Puedes preguntar por qué te descartaron. Si perdemos, al menos perdamos sabiendo por qué, ¿no? Estuve a punto de decir que no, pero luego cambié de opinión y dije, está bien. Esa fue la primera vez que conocí a Ava. Llevaba un sencillo vestido blanco. Su cabello negro estaba peinado en un moño bajo, revelando un cuello delgado y claro. Parecía gentil y elegante. El organizador era un estudiante de último año que se había graduado hacía un tiempo. Dirigía un proyecto en el laboratorio y quería la opinión de mi asesor más tarde. Esta es Ava, recién asignada a nuestro proyecto. Recientemente regresó del extranjero, solo quería presentártela. Miró a Ava con aprobación y bajó la voz. Bruno la protegió especialmente. Llegó temprano. La nueva abeja necesita tu guía. Hola, profesor. Soy compañera de secundaria de Bruno. Ava levantó su copa llena de vino tinto brillante y dijo que todavía no tenía mucha experiencia práctica, que por eso Bruno y los demás habían sido indulgentes con ella y que esperaba aprender mucho de mí. Sus palabras parecían humildes. Pero entre líneas era evidente que insinuaba que tenía conexiones y que estaba jugando la carta de la puerta trasera. ¿Realmente buscaba la orientación de mi asesor o esperaba que hicieran la vista gorda durante el proyecto? Todos sabíamos la respuesta. El asesor frunció ligeramente el ceño, miró a Ava y luego a mí con calma y dejó los palillos diciendo que por eso incluso los candidatos a doctorado de la Universidad Hand ya no lograban pasar el corte. En ese momento se abrió la puerta y entró Bruno. Lo conocía desde hacía años y rara vez lo había visto perder la compostura. Normalmente era sereno y educado en cualquier situación, pero ahora se quedó congelado en la puerta durante unos 5 segundos y su mano apretó inconscientemente la manija. Diana, su rostro se tensó y su voz tembló ligeramente. Curvé la comisura de mis labios en una leve sonrisa y lo miré preguntándole por qué, que feliz parecía de verme, y pedí que se conocieran los dos, pues el mayor no sabía nada de Bruno y de mí y, honestamente, fue mi culpa. En aquel entonces Bruno impresionaba y no quería que nadie pensara que cada paso que daba era gracias a él, y por supuesto Bruno tampoco se quedaba atrás. De lo contrario, ¿cómo habría podido bloquear con tanta decisión el camino que yo quería tomar? No dije nada y simplemente lo observé en silencio. Dudó, algo incómodo, y dijo que ella era su novia. La expresión de Ava cambió bruscamente y luego una leve sonrisa se curvó en sus labios como un desafío. Se sirvió otra copa de vino y dijo que, siendo la novia de Bruno,
Ese vaso era para ambos cuando estuviéramos en el mismo lugar, que era natural ayudarnos y agradeció de antemano. Levanté mi vaso y sonreí diciendo que no era necesario agradecerme, después de todo no había renunciado a ese lugar voluntariamente. De repente la copa de haba se sacudió violentamente y el vino rojo intenso salpicó todo su vestido blanco, la mano de Bruno, a punto de retirar la silla. Se congeló en el aire y la habitación quedó en completo silencio. Capítulo 5. Nadie comió nada esa noche. El asesor anunció de inmediato su retirada de la colaboración del proyecto, exigiendo que su nombre no apareciera como supervisor o los acusaría de difamación, y se fue sin tocar la comida llevándome con él. Cuando llegué a casa, Bruno llevaba mucho tiempo esperándome en la sala. La pequeña casa parecía no haber cambiado, seguía siendo la que había soñado, un hogar para 2, 3 comidas y 4 estaciones, pero de alguna manera todo se sentía diferente. No dije ni una palabra y me dirigí directamente a mi habitación. Créelo o no, la incorporación de Ava a nuestra unidad siguió todos los procedimientos adecuados y no creía que tuviera poder para interferir. Me preguntó si sabía por qué había insistido en hacer el doctorado y lo interrumpí recordándole que durante todos esos años me había dicho que, aunque en el reclutamiento se indicaba que una maestría era suficiente, en realidad solo aceptaban a quienes tenían un doctorado, así que ¿por qué aceptar ahora un máster de 1 año? Bruno parpadeó y dijo que le sorprendía que yo conociera con tanta claridad los antecedentes educativos de Ava. Licenciatura y maestría estadounidenses, 9 años en total, durante los cuales se casó, tuvo hijos y luego se divorció. Y tras una breve pausa explicó pacientemente que como los criterios decían maestría había posibilidades de aceptación. Que todos estábamos calificados pero que ese año la unidad quería sangre nueva para aportar nuevas perspectivas porque el conocimiento de sistemas podía volverse obsoleto. Pregunté quién había decidido eso y de quién había sido la idea, pues debía ser una decisión conjunta, y quizás noté lo duro que sonó su tono. Trató de tomar mi mano y dijo que no mucha gente conocía nuestra relación, lo que hacía el proceso de reclutamiento más objetivo y justo. Que siempre había gente mejor que yo y que tenía que aprender a aceptarlo. Torcí los labios con media sonrisa y le recordé que todos sabían que él y Ava habían sido compañeros de secundaria y que si no creía que eso había influido. Su expresión se oscureció y dijo con disgusto que yo también venía de una familia monoparental y que por qué no podía entender a Ava. Que sabía muy bien cómo la sociedad trataba injustamente a las mujeres y que ella estaba criando sola a un niño, preguntando qué más podía hacer. Lo miré desconcertada sin saber qué responder, pensando que había prejuicios contra las madres divorciadas pero ninguno contra mujeres solteras como yo. Abrió la boca, aparentemente resignado, y dijo que éramos diferentes, que se iba a casar conmigo. Que nos casaríamos pronto y que aunque yo no ganara dinero me apoyaría, mientras que Ava luchaba sola con un niño, y que el otro día la había visto en el aeropuerto arrastrando maletas y cargando a un niño, lo que le recordó lo que yo le había contado de mi infancia y no pudo evitar sentir pena. Torcí la boca sin expresión y pregunté si podía creerle. Bruno me agarró la mano con fuerza y dijo deliberadamente que nunca me había mentido, lástima que eso fuera mentira. Capítulo 6. Empaqué algo de ropa y planeé quedarme en la escuela unos días. La razón era simple y razonable porque la temporada de graduación estaba muy ocupada y quería pensar las cosas detenidamente antes de obtener el certificado de matrimonio. Pasaron 2 semanas y Bruno venía con lluvia o con sol. Siempre me acompañaba a comer en la escuela, a veces traía sopa casera. Los fines de semana me llevaba ropa limpia y me acompañaba a la biblioteca a buscar literatura. Ya no oculté nuestra relación y el muro de confesiones se llenó de historias como nuestro propio drama romántico. Parecía una historia que no terminaría hasta que nos casáramos. Finalmente mi teléfono empezó a recibir mensajes de ella. El primer día apareció en el muro una foto de él trayéndome sopa a la entrada del dormitorio y escribió que no creyera que realmente me amaba y que la sopa sabía demasiado sosa. Respondí que el condimento estaba ajustado a mi gusto y que me parecía deliciosa, y ella dijo que esperaba que siguiera siendo tan ingenua y nunca descubriera la verdad. Respiré profundamente y escribí que no se preocupara porque él siempre me había protegido bien. Al día siguiente apareció una foto de nosotros mirándonos amorosamente en la cafetería y escribió que debía de ser difícil para él llevar a Sofía al jardín de infantes todos los días, que la ruta pasaba por mi escuela y así también podía desayunar allí, matando 2 pájaros de un tiro.
Torcí los labios y escribí que en unos días recibiríamos nuestro certificado de matrimonio y que cuando tuviéramos nuestro propio hijo si aún tendría tiempo para cuidar a alguien más. A lo que respondió que nosotros no nos casaríamos y que lo que no me dio a mí ya se lo había dado a ella. Reprimí las náuseas fingiendo no entender y escribí que nos amábamos y que el matrimonio era natural. Al tercer día el muro mostró una foto de nosotros caminando juntos al atardecer en el patio de recreo, con los dedos entrelazados, y escribió que, siendo honesta, entrar a ese laboratorio había sido todo un plan de Bruno, que todos los estándares fueron hechos solo para ella. Deliberadamente no respondí y luego continuó preguntando si pasaba algo, si mi querido prometido me había contado algo sobre una nueva colisión de sistemas de conocimiento y si yo lo había creído, diciendo que no entendía nada. Que él le había filtrado las preguntas de la entrevista y que ella había ocupado mi lugar. No dije nada y simplemente seguí grabando mientras me enviaba capturas de pantalla de sus conversaciones. Exactamente lo que quería. Capítulo 7. Unos días antes de que se anunciaran los resultados del reclutamiento, Bruno mencionó el trabajo en el laboratorio. Ava dudó un poco y luego expresó con cautela sus preocupaciones. Tenía muy pocos puntos. Las cualificaciones no coincidían y no estaba lo suficientemente preparada. Bruno se mostró confiado y dijo que podría manejar la situación. Cualquier hombre con logros quiere presumir delante de su amor eterno, al que nunca miró en aquel entonces. La última noche antes de que cerraran las postulaciones, Bruno la ayudó a pulir su currículum. Ava le envió un emoji de corazón, llamándolo mago. El currículum parecía dorado después de su toque. Bruno explicó modestamente que exagerar es normal en los currículos y que Ava era demasiado honesta e ingenua. Pero recuerdo claramente que ese día me dijo que la empresa tenía asuntos urgentes y que debía tomar un taxi desde la escuela hasta casa debido a la nieve repentina y a la ubicación remota de la escuela. Tuve que caminar más de 20 minutos antes de encontrar un taxi. Cuando entré, tenía tanto frío que mis labios se habían puesto azules y el conductor subió rápidamente la calefacción. Cuando llegué a casa, Bruno estaba sentado frente a su computadora en el estudio, aparentemente sin haberse ido en todo el día. Cuando me vio, aún quedaba un rastro de alegría en las comisuras de sus ojos. En los días siguientes, Bruno ayudó a Ava a prepararse para las entrevistas, planificando cuidadosamente qué decir y cuándo. Cuando le pedí que me ayudara a ensayar mi entrevista, se negó, diciendo que no tenía tiempo y que él era uno de los entrevistadores, por lo que ayudarme sería injusto. Me sentí avergonzada, pensando que mi petición era desvergonzada. El día de la entrevista, Bruno se sintió aliviado por Ava y de inmediato le envió un mensaje de elogio. Ava incluso le insinuó que le habían preguntado si había ocupado el lugar de alguien. Había oído que 3 candidatos a doctorado se habían presentado para el puesto, pero los demás solo eran relleno. A Bruno no le importó, los que fracasaron simplemente carecían de capacidad. Ava estaba extasiada y enseguida lo invitó a cenar. Inesperadamente, Bruno se negó. Probablemente sé por qué, porque estaba a punto de proponerme matrimonio. Capítulo 8. Después de obtener los registros del chat, no esperé a que Bruno me recogiera y me fui a casa sola. Cuando llegó, ya había pedido una mesa llena de comida para llevar y había utilizado su método de pago habitual. Traía una bolsa de compras de marca y, cuando vio la comida en la mesa y a mí en el sofá, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. La empresa acababa de entregar el bono de fin de año hacía unos días. Este es el bolso que has estado mirando durante mucho tiempo, pero que no querías comprar. Lo miré en silencio. Al igual que cuando vi ese bolso por primera vez, Bruno tiene muchas buenas cualidades, es inteligente, guapo, meticuloso y serio en su trabajo, y sus logros académicos superan con creces su edad. Aún así, nunca se jacta ni descuida su labor. Pero también tiene muchos defectos, y son bastante fatales. Por ejemplo, siempre está atrapado en el pasado, en las personas y en los acontecimientos, lo que le hace cometer errores que debería haber evitado. Ese bolso era uno de ellos, caro, pequeño y exquisito, capaz de satisfacer la vanidad de una mujer, pero mi bolso suele contener un ordenador portátil y varios documentos, y rara vez considero bolsos de poca capacidad, por lo que, por muchas cualidades que tenga, aún así lo rechazaría. Casualmente, era justo lo que necesitaba como regalo de bienvenida. Su mano, que sostenía el palillo,
Se quedó paralizada mientras me miraba con extrañeza. Como regalo de bienvenida, di un sorbo a mi bebida y sonreí, levantando el teléfono. Sí, ya tengo una oferta del Instituto de Investigación de la Universidad de Nanking. Bruno y yo nos miramos fijamente durante 3 segundos, como si de repente recordáramos algo. ¿Sigues molesto por Ava? El Instituto de Investigación de la Universidad de Nanking solo admitía estudiantes de la Universidad de Nanking, al igual que la Universidad de Jian. ¿De quién es esa oferta? La verdad es que no había prestado atención al reclutamiento del laboratorio de Nanking este año. ¿Por qué no le prestaste atención? Porque estabas ocupado con Ava. El laboratorio de la Universidad de Nanking rompió la norma habitual por primera vez. Estudiantes de cualquier universidad podían postularse y todos debían realizar exámenes escritos y entrevistas, siendo admitidos según su puntuación. Quizás la norma de reclutamiento cambió, por lo que el anuncio llegó muy tarde. Casualmente, se publicó el mismo día que salieron los resultados de las entrevistas del laboratorio de la Universidad de Jian. Abrí la oferta y se la mostré con claridad. Efectivamente, mi nombre estaba allí. Este año, los requisitos de reclutamiento del laboratorio de la Universidad de Nanking habían cambiado, al igual que los tuyos. Bruno se levantó de repente y, apresuradamente, sacó su teléfono para consultar el anuncio de reclutamiento y la lista de admitidos de la Universidad de Nanking. Yo estaba en segundo lugar. Mostró una expresión de incredulidad. ¿Cómo puedes ir al laboratorio de la Universidad de Nanking? ¿Sabes cómo afecta eso a mi trabajo? ¿Cómo puedes ir al laboratorio rival? Aparté el teléfono y dije con indiferencia. Me rechazaron del laboratorio de la Universidad de Jian. ¿Qué amenaza puedo representar en otro lugar? Sin embargo, una cosa era cierta. Como estás en el laboratorio de Nanking, tu asesor allí está dispuesto a cooperar con tu laboratorio, lo que podría romper las barreras universitarias y fomentar la colaboración basada en el mérito. El rostro de Bruno parecía peor que si hubiera comido algo repugnante. Fingió estar tranquilo. No es eso lo que quise decir. Diana, nos casamos pronto. Podrás ver todo en mi computadora cuando quieras y entonces todo quedará claro. Fruncí el ceño, molesta, y levanté la voz. Bruno, ¿qué estás diciendo? ¿Crees que soy académicamente incompetente y que tengo mal carácter? Diana, no quise decir eso. Todavía puedes solicitar plaza en nuestro laboratorio el año que viene, seguro que entrarás. Miré el plato de pescado hervido picante que suelo pedir, se había enfriado, estaba grasiento y olía a pescado. ¿Qué asco puede dar a alguien que quiere tenerlo todo? Entonces, ¿por qué me rechazaron este año? ¿Fue para hacerle sitio a Ava? Por lo que sé de él, sin que le explicaran los hechos con claridad, seguía negándose a admitirlo. Encendí el proyector de la mesa. Cuando lo compré, fantaseaba con días lluviosos y acogedores, acurrucados en el sofá viendo nuestras películas favoritas juntos. Pero ahora solo servía para reproducir registros de chat y videos de vigilancia. El día que salieron los resultados de la entrevista, de repente tuve el impulso de instalar cámaras en casa, y aquí fue donde finalmente valió la pena. Bruno abrió mucho los ojos e incluso dejó caer el teléfono sobre la mesa. La sopa espesa goteó por toda la superficie y el teléfono quedó tan sucio que incluso tocarlo daba asco. Cuando las imágenes mostraron a él y a Ava abrazándose íntimamente, ya no pudo soportarlo más. Presionó el botón varias veces antes de apagar finalmente el proyector. Bajó la cabeza y en su voz había incluso un tono de acusación. ¿De verdad instalaste cámaras en nuestra casa? Capítulo 9. Suspiré suavemente. Incluso ahora, lo que más le importaba era eso. Si no instalaba cámaras, ¿cómo iba a saber si me mentías? Ese día te pregunté, ¿puedo confiar en ti? ¿Cómo me respondiste? No es así, Diana. Sé que con tus habilidades podrías conseguir cualquier trabajo, simplemente sentí que Ava necesitaba este trabajo más. Su familia se declaró en bancarrota, está divorciada y tiene un hijo, y este trabajo es un salvavidas para ella. Tenía motivos egoístas. Entre los 3 estudiantes de la Universidad de Han, tú ocupabas el primer lugar, pero si rechazábamos a los demás, sin duda se opondrían. Aunque ya conocía la verdad, escuchar esas palabras de la boca de Bruno todavía me escocía en los ojos. Así que tú me sacrificaste como chivo expiatorio.
Me burlé y di 2 pasos atrás. Bruno, ¿qué tan fácil o difícil crees que es mi vida? Hablas del hijo de Ava y de cómo necesita tu comprensión porque también proviene de una familia monoparental. Sin embargo, destruyes mi futuro con tanta naturalidad, echas a perder años de esfuerzo de forma brutal y sencilla. Bruno apretó los labios con fuerza. Diana, ¿nunca te gustó alguien a los 18 años? Lo miré sin expresión. Dicen que te gustó alguien, y eso significa que todo se acabó, esa cosa esquiva de la juventud que te atrapa de por vida, que se queda ahí ocupando toda tu mirada, que siempre te ganó la juventud sin esfuerzo por encima de todos los demás. No son más que excusas que inventan los hombres. Si de verdad la amabas, ¿por qué te casaste con otra? Si de verdad la amabas, ¿por qué no luchaste desesperadamente entonces? Han pasado más de 10 años, ¿y crees que sigues atrapado a los 18? Los ojos de Bruno palidecieron al mirarme y su voz se quebró. Estamos a punto de casarnos. ¿Puedes olvidarte de todo esto por el bien de nuestro matrimonio? El año que viene, sin duda te aceptaré en nuestro laboratorio. No pude evitar reírme a carcajadas y, mientras reía, vi el anillo en la mano de Bruno. Así que la razón por la que hiciste todos esos muñecos de nieve abajo a las 3:12 de la noche el día después de la entrevista y luego me pediste matrimonio con un anillo fue porque te sentías culpable por haberme hecho algo malo, te sentías culpable y querías compensarlo con otra cosa. Pero el anillo de compromiso lo compraste con prisa y no me quedaba bien en el dedo. En aquel entonces estaba llena de alegría, pensé que íbamos hacia un final feliz, que obtendría amor y una carrera al graduarme, así que ingenuamente usé el anillo como collar, ahora reposa tranquilamente en mi mano. Bruno, se acabó, te devuelvo el anillo de compromiso, Ava tiene las manos más grandes, a ella le quedará mejor. Bruno levantó la vista de repente, con los ojos muy abiertos, negándose. No, está divorciada, no está permitido. Él me devolvió el anillo con fuerza. Diana, después de todos estos años estamos comprometidos el uno con el otro, nuestro vínculo familiar es más fuerte que el amor. Lo interrumpí, entonces, ¿qué hay del amor? ¿Hay un espacio vacío para él? ¿No quieres casarte con ella y, sin compromiso, siempre puedes seguir enamorado, verdad? Tiré el anillo sobre la mesa con indiferencia. Este anillo puede ser más barato que el brazalete de oro que le compraste a Ava, pero aún así costó dinero, recuerda guardarlo. Bruno entró en pánico. Diana, escúchame, sé que esta vez actué sin pensar y no pedí tu consentimiento primero, la próxima vez, definitivamente te consultaré antes. Arrastré mi maleta y salí, mi voz era tranquila e indiferente. No habrá una próxima vez. Bruno, si no soy tu primera opción, no me elijas. Capítulo 10. Al día siguiente publiqué en línea todas las grabaciones de chat que Ava me envió y las que tuve con Bruno. Una hija criada por su madre desarrolla muchas fortalezas al crecer. Por ejemplo, comprende desde el principio que debe defender sus derechos con sus propias fuerzas. Al principio no tenía pruebas. El proceso de selección de Ava parecía justo e, incluso si presentaba objeciones, quizá no cambiarían el resultado por unas pocas palabras mías. Podrían proteger la reputación del laboratorio y hacerme asumir esta pérdida, así que tuve que dejar que todo se expusiera. Casualidad o no, a Ava le encanta presumir y no soportaba lo cerca que estábamos Bruno y yo cada día. Hacerla enfadar era más fácil que errar a un saltamontes. Pero no esperaba que la gente del laboratorio de la Universidad de Ham echara leña al fuego. Las necesidades del laboratorio debían cubrirse en un plazo de 1 a 3 días y la división profesional del trabajo exigía que todos completaran sus tareas de forma independiente. Carol Eva apenas sabía nada y se escapaba con frecuencia de la unidad, a veces para recoger a su hijo del colegio y otras alegando que se sentía mal y se iba temprano. El progreso se retrasó repetidamente. Las discusiones se extendieron rápidamente a criticar las fallas de gestión del laboratorio de la Universidad de Ham. Incluso mi asesor no pudo evitar abrir una cuenta en redes sociales y dijo que yo era una de sus alumnas más trabajadoras. Que durante años había considerado el laboratorio casi como su hogar, que me centraba en la investigación y en obtener resultados, y que esperaba una resolución justa. 2 horas después, el laboratorio de la Universidad de Ham emitió un comunicado oficial para investigar a fondo el asunto. 2 días después anunció oficialmente el resultado.
Ava fue despedida por falta de capacidad y a mí me dieron la oportunidad de volver a trabajar. Esta decisión causó aún más insatisfacción, incluso por mi parte. Parecía que Ava había vuelto a desaparecer. Revisen los antecedentes del director del laboratorio. Se sospecha seriamente de mala conducta personal y se están imponiendo castigos otra vez, El comentario anterior es solo una tontería. La mujer no tenía trabajo y sigue sin tenerlo. El hombre sigue ahí como si nada hubiera pasado. Esto me recordó una publicación que vi, la del amor eterno. También creo que esa hermana segura de sí misma de Moonlight suena como ellas. ¿Cómo es que solo castigaron a una persona problemática? ¿Nos están tratando como tontas? Sí, Ava tiene problemas, pero Bruno no. Es solo que el laboratorio de la Universidad de Han quiere protegerlo. Ya había bloqueado el número de Bruno, vino a la escuela a buscarme. Como deseabas, la han despedido, ¿estás satisfecha ahora? Me sorprendí un poco. ¿Satisfecha por qué? Me miró con frialdad. ¿No se trata solo del laboratorio de la Universidad de Han? Quieres estar a mi lado, pero sigues fingiendo, Diana. A veces mujeres tan racionales como tú dan mucho miedo. Este asunto termina aquí, olvida mi momento de debilidad y tus planes, empecemos de nuevo. Fruncí ligeramente el ceño, entendí cada palabra, pero no pude comprender el significado. ¿Cómo me convertí en la culpable? Antes de que pudiera hablar, un estudiante de último año que había organizado una cena con nuestro asesor salió del edificio de oficinas. Pareció no notar a Bruno y se dirigió directamente hacia mí, hermana menor. Espero que lo reconsideres, si vas al laboratorio de Nandanda. La verdad es que no sé cómo explicarlo. Negué con la cabeza, sonriendo, no lo reconsideraré, ya le expliqué claramente mis razones al superior. Bruno se quedó allí atónito, con la mirada oscilando entre la vacilación y la sorpresa. ¿Qué? ¿No hay reconsideración? ¿No vendrás a nuestro laboratorio? En realidad no soy la única que abandonó el laboratorio de la Universidad de Han. Por ejemplo, ese anciano lleva varios días deambulando por el edificio de oficinas y varios profesores han rechazado sus invitaciones a proyectos, negándose incluso a figurar como colaboradores. Algunos dicen que están enfermos y otros que sienten que no pueden estar a la altura del prestigio. Aunque está relacionado con la opinión pública actual, esto ha ejercido una presión considerable sobre el laboratorio de la Universidad de Han. Ya no miré a Bruno y pasé junto a él hacia la avenida arbolada. Al final del camino estaba el lugar donde había pasado la mayor parte de mis últimos años, el lugar donde me vi a mí misma realizando gradualmente mis sueños. Medio mes después, firmé un contrato con el laboratorio de la Universidad de Nanda. Varios profesores comenzaron a redirigir proyectos cooperativos hacia el laboratorio de Nandanda. En los últimos años, el laboratorio de Nandanda se ha liberado gradualmente de las limitaciones de la universidad y tiende a convertirse en el mejor laboratorio de la provincia. Los investigadores son seleccionados cuidadosamente, ya no están limitados a una sola universidad, y la financiación ha aumentado año tras año. Las voces que condenaban a Bruno en Internet se hicieron cada vez más fuertes. Por alterar los estándares de reclutamiento por su amor eterno, embellecer currículos y filtrar preguntas de entrevistas, cada acusación tocó una fibra sensible entre la gente trabajadora. El día de mi graduación, finalmente llegaron buenas noticias a mi teléfono. Bruno había sido despedido. Lo que debería haber sido un simple despido se convirtió en un escándalo público tras difundirse ampliamente. La reputación de los laboratorios de la Universidad Han se desplomó y Bruno se hizo famoso. Los laboratorios con cierta reputación ya no lo contratarían. Capítulo 11. Escuché que el día que Bruno salió de su trabajo fue Ava quien lo recogió personalmente, junto con su hijo que acababa de salir de la escuela. Algunos colegas describieron vívidamente la escena en la sala de descanso. La expresión de ese tipo era hilarante, ja, ja. Y aquella niñita no paraba de llamarlo papá. Fue casi vergonzoso. ¡Qué gracioso! Esta es la llamada manera indolora de convertirse en padre. Quien quiera llevarse al niño, que se dé prisa. Abarcarlo todo solo termina haciéndote daño. Escúchame, todo el mundo debería ver más vídeos cortos, enamorarse de 8 personas cada 10 segundos, no hay tiempo para que le rompan el corazón. Unos días después me enviaron al extranjero para estudiar e intercambiar, y cuando regresé ya había pasado un año.
En el tercer mes en el país M, escuché que Bruno había sido brutalmente golpeado y casi perdió la vida. Resultó que Ava no había resuelto sus problemas de divorcio con su exmarido. Cuando Bruno aceptó asistir con ella a un evento para padres e hijos en la escuela de su hija, su ex apareció de repente. La niña había visto a su padre biológico golpear a la gente antes y, asustada, se escondió detrás de Bruno llorando: «Papá, sálvame», antes de que Bruno pudiera reaccionar. Ya le habían pateado varias veces. Otros padres ya habían apartado a sus hijos hacía tiempo para ponerlos a salvo, mientras Ava temblaba y lloraba con la cabeza entre las manos. Comparado con el ex de Ava, Bruno no tenía ni fuerzas ni medios y fue golpeado hasta perder el control de la vejiga. El video se difundió ampliamente en internet y fue eliminado casi demasiado tarde. Cuando sus amigos lo visitaban, Bruno se sentaba tranquilamente en la cama del hospital, con expresión entumecida. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, había un matiz de confusión en sus ojos. Más tarde, alguien sugirió dejar que Ava lo visitara para quizá levantarle el ánimo, pero cuando Ava entró cojeando en la sala de Bruno, él pareció aterrorizado y se metió debajo de la cama. Todo el mundo lamentaba lo impredecible que puede ser la vida. El llamado amor eterno resultó no ser nada más que eso. Capítulo 12. Ese día, justo antes de partir, de repente recibí un correo electrónico. Fruncí el ceño y estaba a punto de abrir el archivo adjunto, pero entonces reconocí la dirección de correo electrónico familiar. Al segundo siguiente, lo borré y bloqueé al remitente con un movimiento rápido. La persona que envió el correo electrónico no era importante para mí, naturalmente, no necesité leer el contenido. El día que regresé al país coincidió con la temporada de graduaciones. Lo que me sorprendió fue que todos los graduados que querían quedarse en un laboratorio habían postulado al laboratorio Nandanda. Los colegas lo llamaron en broma el efecto Bruno. Cuando escuché esas palabras de nuevo, ya no sentí gran cosa. Era como algo que había estado conmigo durante mucho tiempo y, cuando un día desapareció, poco a poco me fui acostumbrando. Esa tarde, después del trabajo, mis compañeros y yo fuimos de compras juntos. En un momento me estaba riendo a carcajadas de un chiste de un colega y, al momento siguiente, levanté la vista y de repente sentí que alguien me observaba. Aún tenía una sonrisa en la cara, pero miré hacia un lado. Era él. Bruno estaba de pie, solo, mucho más delgado que antes, todavía vistiendo mangas largas y pantalones en el caluroso verano, con el cabello desordenado. Aquel muchacho lleno de energía que una vez caminó hacia mí bajo el sol realmente se había ido. No dejé de caminar. En el momento en que nos cruzamos, él se quedó mirándome fijamente y solo después de que me alejé miró hacia otro lado. Ese día, mis compañeros y yo compramos muchas cosas, hermosas joyas, perfumes fragantes y vestidos que quedaban bien. Todos los espejos del centro comercial brillaban intensamente, y el reflejo en ellos también brillaba. 2 años después, me invitaron nuevamente a la escuela para dar una conferencia. Alguien me preguntó cómo equilibraba mis estudios y mis emociones. Apenas lo dudé, permito que mis emociones sean un completo desastre, pero mi futuro, mi libertad y mi vida nunca deben verse comprometidos. A partir de ahora, el arroyo claro corre rápido, sin importar las montañas que lo bloqueen.